cambio organizacional? El cambio organizacional es aquella estrategia normativa que hace referencia a la necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. El cambio se facilita, no se cuestiona. Para poder tener el conocimiento de cuándo hacer cambios en la organización, se necesita tener una buena planeación, tener bien identificado cuáles son sus defectos, identificar problemas y errores que la organización sufre y tener reflejado un enfoque de las consecuencias de un cambio o a producir. ¿Cómo surgen los cambios organizacionales? Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper con el equilibrio existente para transformarlo en otro mucho más provecho hablando. En este proceso de transformación, en un principio, como ya se dijo, las fuerzas deben quebrar con el equilibrio interactuando con otras fuerzas que tratan de oponerse, resistencia al cambio. Es por ello que cuando una organización se plantea un cambio, debe implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar esta interacción de fuerzas. Para tratar cualquier proceso de cambio es necesario manejar muy integradamente aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que sin la capacidad para tratar los aspectos humanos, el proceso de aceptación y adopción del cambio resulta mucho más dificultoso. Aspectos técnicos: metodología, best practice, efectivo gerenciamiento de proyectos, experiencias en tecnología y procesos, experiencia en la industria, experiencia funcional. Aspectos humanos: medición de la propensión al cambio, alineamiento cultural del cambio, compromiso de los líderes, participación del personal, comunicación abierta, capacidad individual y grupal. Y en medio está el punto de equilibrio. Proceso del cambio organizacional: recolección de datos, determinación de la naturaleza y disponibilidad de los datos necesarios y de los métodos utilizables para su recolección dentro de la organización. Incluye técnicas y métodos para describir el sistema organizacional, las relaciones entre sus elementos y las maneras de identificar problemas y asuntos más importantes. Diagnóstico organizacional: del análisis de datos tomados que se pasa a su interpretación y diagnóstico. Se trata de identificar preocupaciones, problemas, sus consecuencias, establecer prioridades y objetivos. Acción de intervención: se selecciona cuál es la intervención más adecuada para solucionar un problema particular organizacional. Esta no es la fase final del proceso de cambio, ya que este es continuo y una etapa capaz de facilitar el proceso sobre una base de continuidad. Pasos para el cambio organizacional. Evaluación del entorno: identificar los 4 factores del entorno que son mayormente responsables de estimular el cambio organizacional. Estos son los clientes, la tecnología, los competidores, los trabajadores. Otros factores que podrían ser una presión para que las organizaciones también son la globalización, los avances tecnológicos y las acciones de grupos de interés importantes, como serían los accionistas, las autoridades reguladoras, los sindicatos y los grupos de acción política. Determinar la brecha de desempeño. Una brecha de desempeño se refiere a la distancia que separa lo que la organización está haciendo de lo que quiere hacer. Cuando los administradores determinan la brecha de desempeño, pueden presentar respuesta clara a la pregunta: ¿qué anda mal? Diagnóstico de los problemas de la organización. El objeto del diagnóstico de la organización es identificar la naturaleza y el grado de los problemas para obtener conocimiento de las razones que explican las brechas del desempeño antes de tomar medidas.
Este responde a la pregunta: ¿por qué hay brechas del desempeño? 4. Articular y comunicar una visión del futuro. Los esfuerzos por producir un cambio que tienen éxito están guiados por una visión clara del futuro. Mientras los líderes no hayan formulado una visión clara y convencido a otros de que se unan a ellos para dedicarse a esa visión, no podrán generar el entusiasmo ni los recursos que se necesitan para un cambio cultural de gran escala. Desarrollar un plan de acción. Si bien las inversiones en una planeación a menudo producen mejoras significativas en la productividad, muchas empresas inician actividades para producir un cambio significativo sin un plan de acción inmediato integrado. Anticipar y reducir resistencia. Monitoreo al cambio. A medida que se desarrolla el proceso de cambio, los administradores deben monitorear las reacciones de los empleados y también los resultados. Deben vigilar las medidas del estrés de los empleados, la satisfacción del cliente, el desarrollo de nuevos productos, la participación del mercado, la rentabilidad y otros resultados a efecto de poder evaluar las consecuencias de corto plazo y también las de largo plazo. 3 ideas básicas acerca de la gerencia del cambio. Primero, consiste en la capacidad que debe tener la alta gerencia en manejar los cambios, ya que estos implican costos, riesgos, ineficiencias temporales y cierta dosis de trauma y turbulencia en la organización. Adicionalmente, pueden no obligar a la alta gerencia a invertir tiempo y esfuerzos y a obviar otros asuntos claves para la empresa. Segundo, una vez que se inicia el cambio, este adquiere una dinámica propia e independiente de quien lo promueve o dirige. Es decir, puede suceder que en los casos más exitosos del cambio, los resultados obtenidos sean consonos a lo planificado inicialmente, aunque en algunos casos lo planificado y lo obtenido no coincida por completo. Este fenómeno es motivado, entre otras cosas, al hecho de que una vez que se desencadena el proceso de cambio, ocurren una serie de eventos, acciones, reacciones, consecuencias y efectos que difícilmente pueden ser anticipados y controlados por completo por quienes gerencian el cambio. Tercero, el cambio de una empresa es un proceso lento, costoso, confuso y conflictivo que normalmente ocurre a través de ciertas etapas más o menos comunes. Resistencia al cambio organizacional. Puede manifestarse de diversas maneras y en distintos niveles de análisis, tanto individual, grupal u organizacional. De esta manera podemos mencionar 8 formas primarias de resistencia que se dan en los niveles de análisis antes mencionados. Primera, confusión. Cuando este se hace presente, resulta dificultoso la visualización del cambio y de sus consecuencias. 2. Crítica inmediata. Ante la simple sugerencia de cualquier cambio, se muestra de una negación hacia la misma sin importar la propuesta. 3. Negación. Existe una negación a ver o a aceptar que las cosas son diferentes. 4. Hipocresía. Demostración de conformismo hacia el cambio cuando en realidad interiormente se está de desacuerdo. Sabotaje. Acciones tomadas para inhibir o matar al cambio. Fácil acuerdo. Existe un acuerdo si demasiada resistencia sobre el cambio aunque no hay compromiso en dicho acuerdo. 7. Desviación o distracción. Se evade el cambio en sí pensando que tal vez de esa forma sea olvidado. 8. Silencio. No permite que el individuo promuya nuevos métodos de trabajo o de organización. La transición resulta ser siempre difícil. Conclusión. Hoy en día para las empresas es de suma importancia que se tenga competencia en el mercado. ¿Para qué? Bueno, para que se le haya ventas y producción, lo cual deje recursos para tal empresa.
Es ahí cuando el cambio organizacional toma suma importancia, ya que se debe haber un cambio en la estructura de tal como los colaboradores, y además esto es positivo para que deje más resultados. Para esto el cambio debe hacerse por medio de ciertas herramientas que colaboran para una facilidad. Del mismo modo, el cambio organización se debe seguir pasos de esto para llegar al objetivo.